Las personas preguntan y dicen, ¿por qué, pastor, no crezco? ¿Por qué, pastor, no veo respuestas? ¿Por qué, pastor, siento que me estoy secando? ¿Por qué, pastor, empecé con tanta fuerza y de pronto siento que estoy desmayando? Por eso lo de las mujeres que va a haber ahora, la pastora tiene esa reunión de mujeres, pero por eso hay oración todos los días. Todos los días hay oración acá y en la casa de cada uno hay oración. La palabra de hoy tiene como título, ¿cómo subir mi nivel espiritual? ¿Cómo subir mi nivel espiritual? Y quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 3, versículo 30, y vamos a orar para empezar a declarar palabra de Dios esta mañana. Amén. Si hay enfermos, el Señor los va a sanar. Hay muchos testimonios, pero lo estamos dejando para el 10º aniversario de la iglesia, que cumplimos 10 años, ahora dentro de poco. Entonces hay muchos testimonios. Yo después voy a invitar a las familias que han venido a este lugar, que se han restaurado en este tiempo, para dar testimonio ese día. Pero les voy a estar hablando. Juan capítulo 3, versículo 30. Y miremos, y dice la palabra, es necesario que Él crezca. ¿Quién? Jesucristo. Pero que yo mengue. Oremos para entender. Señor, gracias por la palabra. Gracias por esta mañana especial, maravillosa. Gracias, Señor, por abrir los cielos a nuestro favor, Padre. Hoy venimos con un corazón dispuesto, agradecido, reconociendo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que estás a la derecha del Padre y que tú eres nuestro Salvador personal. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Toma el control de las mentes, de los corazones, Señor. Si hay enfermos, te lo suplico en el nombre de Jesús, que venga sanidad sobre sus cuerpos, sobre sus mentes, sobre sus finanzas, sobre sus familias, Señor. Pero sobre todo te pido, Padre, que esta mañana aquellos que no tengan claridad, Señor amado, de su salvación, pueden entregar tu alma a ti, Señor amado, para que sean salvos de ir al infierno, Señor. Y que tu palabra esta mañana penetre hasta los tuétanos, Señor, y nos cambies la manera de pensar y nos cambies la manera de vivir. Padre, gracias por la unción. Quita toda pereza, todo cansancio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es necesario que Él crezca en mí. Es muy importante que una persona sepa y entienda que en el mundo el grande éramos nosotros. ¿Se acuerda? En el mundo era todo yo. Y cuando usted recibe a Cristo, ahora es el Señor, el Señor, el Señor. Les voy a hablar del ayuno esta mañana. El ayuno es un tiempo apartado para meditar y para orar. El ayuno es abstención de alimentos. Eso es la palabra. Ayuno es no comer nada y es orar. Entonces, dice aquí, lentamente vamos a entrar, un tiempo apartado para meditar y orar. Esta es la renuncia voluntaria de no ingerir alimentos, humillados en la presencia de Dios, abstinencia total o parcial de alimentos. El ayuno mueve la mano de Dios cuando es dirigido de manera espiritual. El ayuno hace que mi nivel espiritual aumente, rompiendo cadenas espirituales que no veo. Entonces, el ayuno es una disciplina, no es una cultura. Porque la cultura, si fuera cultura, en Indonesia, en China, no ayunaría. Pero como no es una cultura, se ayuna. Todo cristiano, toda persona que conozca el Evangelio, que tenga a Cristo, ayuna. Y hoy va a entender por qué. Entonces, si fuera cultura, solo lo haríamos acá en Colombia. Pero no, toda persona que conoce el Evangelio sabe que necesita ayunar. No que debe ayunar. No debe ayunar, necesita ayunar. ¿Por qué? Porque según Juan 3:30 es necesario que Jesús crezca en mí y que esta carne muera cada mañana. En los tiempos que pasamos el desierto con mi esposa y dificultades, eran los tiempos que más ayunábamos. Nos metíamos con mi esposa 2 o 3 días de ayuno, aún yo trabajando y ella también. ¿Por qué? Porque entendimos algo muy claro, que ya se lo voy a explicar, que era necesario doblegar esta carne, que era necesario doblegar la carne. El diablo está vencido. El diablo no tiene poder y potestad de tocar a un cristiano. Una persona que ha recibido a Cristo en el corazón, ya el diablo no lo puede tocar, a pesar de que le abre la puerta. No lo puede poseer. Lo empuja, lo toca, le hace zancadilla, pero jamás lo puede poseer. ¿Por qué? Porque si usted tiene a Cristo en el corazón, Cristo cuando se levantó de la tumba, venció al diablo y venció a la muerte. O sea que la muerte está sujeta a Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, cuando se dejan llevar de la carne, cuando se dejan llevar de los impulsos de la carne, tienen una respuesta fácil. Ese diablo cochino se me metió.
Ese diablo cochino está dando vueltas. Ese diablo cochino anda rondando. Y no es el diablo cochino. Pues cochino sí es, pero no es el diablo que está rondando. Él sí anda buscando a quién devorar. Pero en realidad son cosas de mi carne. Son cosas que están pasando en mi vida. Y eso es lo que quiero enseñarles esta mañana. No puede el hombre tomar cosas buenas si no les fuera dadas del cielo. ¿Qué pasa? Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Lo malo no viene de Dios, porque todo nos es dado del cielo. Ahora analice eso. Si todo nos es dado del cielo, todo es espiritual. ¿Me entienden? Otra vez le digo, todo lo bueno viene del cielo. O sea que lo primero que viene a mi vida bueno es espiritual, no es material. Por ejemplo, si yo soy buen administrador, ¿quién me dio ese don de ser buen administrador? Dios, porque ninguna ropa me va a mostrar que yo soy buen administrador. Entonces, eso es algo espiritual que está en mí. Y ese don de administración está sobre mí. Y eso hace que me lleguen finanzas. ¿Por qué? Porque soy buen administrador. Entonces, lo bueno primero es espiritual y lo espiritual viene de Dios. ¿Ok? Listo. Sigamos. Vamos al libro de Efesios capítulo 4. Lentamente, Efesios capítulo 4, vamos entrando. Efesios capítulo 4, versículo 22. La importancia es, la palabra hoy se llama ¿cómo subir mi nivel espiritual? Efesios 4, 22. Dice el versículo: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre que está mañoso, viciado, acostumbrado, conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovados ¿en dónde? De vuestra mente. O sea que literalmente usted cada vez que viene aquí, sí se le lava el cerebro. Sí se le lava el cerebro. Sí, es verdad. Si usted dice, ¿usted está yendo a que le lava el cerebro? No, no, yo solo voy a la iglesia. No, reconozca, sí le estamos lavando el cerebro. No hay cuenta de hoja. Entonces, reconózcalo. Dígale que está a su lado, reconózcalo. Le están lavando el cerebro. Esa es la única manera de cambiar. Y dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿en cuál? La de antes de conocer a Cristo. Despójese de esas mañas, de esos malos hábitos, de esas malas costumbres. Despójese de eso, porque eso no sirve. Y usted dice, ahí está el problema. Ese es el problema. Porque el diablo está vencido. Dios dice que si me va a tocar, yo lo reprendo. Le digo, diablo, te vas en el nombre de Jesús. Y tiene que salir de su casa. Que vio sombras, que vio con cachos, que vio, repréndalo en el nombre de Jesús, porque usted tiene a Cristo en su corazón. Si usted lo quiere, lo reprende. Pero ¿cómo hace con esas cosas que traen los vicios y las mañas del mundo? Enseñados a estafar, a mentir, a engañar, a adulterar, enseñados a todo eso. ¿Cómo hace para quitar eso? Usted dice, ahí es donde usted necesita ayuda. Y ahí es donde el Señor nos ayuda a nosotros. Porque no hay problema, el problema no es el diablo. Entonces hay muchas personas que quieren subir su nivel espiritual usando los dones. Entonces hablan muy bonito, pero nadie les cree. Otros tocan muy bonitos, pero no ministran. Otros van y hablan a las casas y evangelizan y nadie se les convierte. Otros diezman y no dan respuesta. ¿Por qué? Porque es que hay que entender que hay cosas que mejorar. Para poder subir el nivel espiritual, yo debo dedicarme a lo espiritual, no a lo material. Entonces cuando alguien se dedica a lo material más que a lo espiritual, no crece. Cuando su mente está plata, no es así, o cosas materiales. Dice despójese del viejo hombre. La palabra en el griego despojarse del viejo significa de lo añejo. ¿Sabía que usted y yo llegamos añejos? ¿Sabe qué es algo añejo? Algo que huele mal, algo arrugado. ¿Usted sabe que en Cristo nos rejuvenecemos? El que está a su lado es más joven de lo que usted se imagina, si usted lo mira. Es más joven de lo que usted se imagina. Isaías capítulo 30, versículo 1. Isaías capítulo 30, versículo 1. Entonces, Pablo dice, por allá en Efesios donde leímos, despójese de ese hombre viejo, de eso añejo, de eso que no sirve. Despójese de eso. Isaías capítulo 30, hay una palabra aquí que esta semana escuché de un pastor.
en un video. Y él tocó todo el capítulo 30. Yo solo voy a tocar 3 versículos y les hago un comentario, tal cual lo hablaba él. Dice, la puntualidad de confiar en Egipto. Egipto aquí es tipo de mundo, ¿ok? Cuando la Biblia habla de Egipto, está hablando de lo mundano, del mundo, de lo que hacíamos. Y cuando la Biblia habla de Faraón, habla de tipo de Satanás. Entonces dice, versículo 1, hay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender ¿a dónde? O sea, al mundo. Se van de las cosas de Dios para el mundo. Y no han preguntado de la boca de Dios. No le han preguntado a Dios nada, sino se cansaron. Ay, no, mejor yo me voy para el mundo. Eso aquí no veo respuestas. Y dice, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. En la sombra. Se cobijan detrás del mundo. Se cobijan, dicen, ay, esto es rico, pero se cobijan, ni siquiera están allá metidos, están coqueteando con el mundo. Versículo 3 dice, pero la fuerza de Faraón, del diablo, se os cambiará en qué. Aquellos que se van para el mundo a confiar en el mundo, van a venir avergonzados un día. Aquellos que conocieron de Dios y se están yendo para el mundo y se van para el mundo, un día serán confundidos y avergonzados. Y como le dije a alguien esta semana, el diablo los va a vender. ¿Sabe qué es vender? Cuando usted le sirve a alguien y por detrás, cuando usted se va para el mundo a escondidas, el diablo un día lo vende y lo hace quedar mal delante de todos. Y usted llega a un lugar y pues yo no he hecho nada. No, usted no. Pero le sirvió al diablo y el diablo lo vendió. A escondidas lo vendió. Entonces usted dice, pero yo no he hecho nada. Pero el diablo lo vendió. Algo le estaba sirviendo a él. Por eso dice, quedará en vergüenza. Dice, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. ¿Qué decía este hombre? Decía, el que se vuelve a Egipto y no confía en Dios, dejando el camino de Dios. Dice, ahora tienen métodos modernos. Hay cristianos que tienen métodos modernos. ¿Sabe? Ahora dice así, tienen métodos modernos, expertos en cómo hacer dinero. Ahora hay libros, cómo hacer dinero por el pastor Pablo. Entonces ya no necesitan de la presencia de Dios, sino de los libros. Dice, los libros de psicología ahora le enseñan a creer a sus hijos en vez de la palabra. Los libros de psicología le enseñan ahora cómo ser buen esposo en vez de la palabra. De cómo levantarse y cómo levantar una vida cristiana sin congregarse. Hay libros de eso. No se congregue. Usted puede ser edificado desde su casa y le enseñan cómo. Tienen métodos, dice el Señor aquí, dice en el versículo 1, pero se olvidaron de mí. ¿De qué me sirven los métodos? ¿De qué me sirve saber si me olvido de la presencia de Dios? ¿De qué me sirve decir a mi esposa de lejos que la amo? Ella me necesita al pie. Y dice, pues les incomoda toda su música. Dice, un apóstata es uno que va en contra de la fe. Uno que dice, no, esto es por hacer cosas buenas que me va a ir bien. Pero por querer en Jesús no, yo tengo que hacer cosas buenas. Entonces, esos se llaman apóstatas. Los que no creen en Jesús. Los que no creen en lo que no ven, sino que creen en sus fuerzas. Esos son apóstatas. Dice, pues les incomoda todo lo que se les dice. Y está hablando hoy en día a muchas iglesias. Dice, toman su música y su danza de Egipto, o sea, del mundo, y la traen al templo. Dice que para atraer multitudes. Entonces cogen el mismo mundo y pero se le llenó de qué? De un poco de gente que le gusta la música, pero que del mensaje no gusta, pero de que el compromiso no gusta. Entonces muchos de ustedes dicen, uy, se deja descrestar por esas iglesias. Dice, tremenda iglesia. ¿Pero qué? Pero es lo mismo del mundo. Vayan igual que el mundo. Dice, no, hay personas que no les gusta la corrección, no quieren oración. Entonces dice, mejor voy a ir a otra iglesia. Dice, pues otras prédicas son más suaves. Este pastor de aquí le predica muy duro. Me dijo alguien un día, digo, pastor, usted es como duro, ¿no? Le dije, no, es que su pecado lo tiene usted en el corazón y por eso es que le duele. Cuando a usted le duele algo es porque tiene el pecado en el corazón. La palabra tiene que incomodarle. El día en que a usted no le incomode lo que yo predique, ese día estoy predicando mal. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que incomodar a las personas. Porque no es que usted por naturaleza, su carne le gusta el pecado. Entonces a su carne le tiene que incomodar. Y si le incomoda más, es porque tiene más pecado. Y si tiene ganas de irse, es porque tiene pecado. No quiero entender que esta fiesta en este mundo está por acabarse. Y pronto vendrá la venida de Jesús. ¿Y qué le dirán? El último pecado que está derramando hoy en día Satanás en
el mundo este virus es apostasía, es ir en contra de la fe en Dios y más fe en lo material. Dice, viene un quebranto a los ministros, siervos y ministerios que manejan millones de dólares y se han dedicado solamente a tener un evangelio tibio, decía este hombre. Viene juicio para esas personas que han jugado con el evangelio porque los días se acercan de la venida del Señor. Dice que dejaron la vida de santidad para dedicarse a lo material. Pero los que confiamos en el Señor no tenemos que temer, porque Dios conoce nuestros corazones. Amén. Dice por allá un salmo, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en camino de perfección, este me servirá. ¿Por qué la gente no crece espiritualmente? ¿Por qué no se le ve cambio rápido? ¿Por qué juegan? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque su carne lo está manejando. Ya no es el diablo. El diablo no lo puede poseer. Dice, se me metió. Está fácil, ¿no? Pues, si se me metió, dice, no es culpa mía. El diablo fue el que me manejó. No es el diablo. El diablo está vencido, es la carne. Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. El mensaje que este pastor dio es durísimo, pero es para despertar a la iglesia, no es más. Para despertarla. Porque hay personas que están muy acomodadas y le echan la culpa al diablo de todo. Pero el diablo está vencido. Si usted tiene a Cristo, el diablo no tiene poder de tocar su vida. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en quién. Y en él, ¿de la fuerza de quién? En la fuerza de él. Yo mido unos 69.5, digamos que unos 70. Y mi fuerza no está en lo que yo mido. Mi fuerza está en lo que yo tengo adentro. David medía unos 60 y Goliat medía casi 3 metros. La fuerza de David no estaba en su estatura, sino en lo que estaba adentro. La fuerza de lo que usted tiene adentro es lo que usted necesita, no la fuerza de afuera. No hablar duro, mirar mal, mirar serio, ponerse bravo. Eso no le sirve de nada. Porque esa fuerza no es la que funciona. Dice Efesios 6:10 que yo debo fortalecerme con la fuerza del Espíritu. Ayer analizando, miraba la perrita que tenemos y es chiquita, pero jala. Entonces, ¿de dónde sale la fuerza? Si yo peso 5, 7, 8 veces más que ella. La fuerza no está en su carne ni en su estatura, está en lo que tiene adentro. La fuerza del cristiano está adentro. Cuando usted tiene la fuerza adentro, cuando usted es un hombre que tiene fuerza adentro, una fuerza espiritual, eso es lo que usted hace que el mundo venza. No saber solamente, no llevar años, no servir en la iglesia, eso no es. Esos son efectos de amar al Señor. Pero usted quiere ser más grande espiritualmente, debe entender que es su carne. No es el diablo, es su carne la que lo quiere doblegar. Dice, porque ese es el poder de la fuerza. Hay siervos que crecen más que otros, pues ellos pagan el precio en oración y ayuno, porque todo tiene un precio en la vida. Hay siervos que se les ve más respuesta de Dios. Hay iglesias que crecen más. Hay ministerios que crecen más. Hay hombres y mujeres que conocen el Evangelio que se les ve más fruto. ¿Por qué? Porque han dedicado un tiempo más a la oración y al ayuno. Porque saben que esa es la fuerza interna. Entonces, la fuerza que usted necesita no es la de afuera. Ni hablar duro. Ni es que en esta casa se hace a gritos lo que yo mande. No funciona. Aunque a veces no voy a negar que lo hago. Pero no es lo que funciona. ¿Qué es lo que funciona? La fuerza interna. Porque usted necesita la fuerza de Dios dentro de usted. Usted es lo que necesita. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no salen de la ruina y llevan años. Que no se les ve crecimiento y llevan años. Que están llamados a un ministerio y no. Están en la física ruina. Y dice, es que el diablo me dio vueltas. ¿Cuál diablo? ¿Y usted por qué le creyó más al diablo? Yo les decía esta mañana, que hace 8 días lo dije y esta semana terminó, 1 año y medio con un problema de articulaciones. Y yo oraba y el diablo me decía, no, es que su papá sufrió de eso, su mamá también. Y usted, yo le estaba creyendo, fui al médico y todo. Y empecé a orar, dije, no señor. Y esta semana ya empecé a despertarme y no me dolía nada. Y empecé 1, 2, 3, 4, ya no me duele nada. Pero tenía que tomarme una pasta que un complejo B para extensionar. Y estaba haciendo mala idea de eso. Pero el Señor me dijo, no. Y estoy sano. Pero si yo hubiera querido que me estaría enfermando más. Porque Él no está en mí, Él está afuera. Amén. Den un aplauso al Señor por eso. En Isaías 58, no solamente ubíquelo. En la época judía, en los judíos ayunaban
pero lo tenían por costumbre. No era una actitud de corazón. O sea, aguantaban hambre el Shabbat, que es el sábado, el día de descanso. Y recuerda que no estamos bajo cultura, estamos bajo una doctrina, bajo un principio. Entonces los judíos ayunaban por obligación. Usted no tiene que ayunar por obligación. Usted ayuna, no por obligación, ya le voy a decir. A los judíos era obligado que tenían que ayunar. Y el día de reposo tenían que ayunar también. Entonces, pues usted por eso ve gente que está en ayuno y dice, yo me imagino que es espiritual. Mentiras. Hay gente que ayuna más y son más magos que Caín. Hay gente que aparenta ser espiritual y es más malo que otro, porque lo hacen por obras, no lo hacen de corazón. Cuando usted hace cualquier cosa de corazón para Dios, las cosas le funcionan. Mire lo que dice el libro de Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Entonces en Isaías 58 usaban el ayuno para torcer el brazo a Dios. Y ya le voy a enseñar algo que aprendí esta semana, que estudiaba y no había caído en cuenta. Hay personas, paren un momentico ahí, hay personas que ayunan, hay personas que se abstienen de comer, pero ¿para qué lo hacen? Para presionar al gobierno. Lo hacen para presionar los malos gobiernos, pero yo le voy a decir que usted no debe ayunar para eso. Gandhi ayunaba para presionar la injusticia. Hay presos que se encadenan y aguantan hambre para protestar. El ayuno no es para protestar. El ayuno, hay personas que dicen, voy a ofrendarle un ayunito a Dios. Yo le voy a decir algo, ¿usted podrá ofrendarle algo bueno a Dios cuando su carne y mi carne todavía hay pecado? El ayunito no es una ofrenda a Dios, para que digan, yo ayuno. Eso no es una ofrenda a Dios. Hay personas que usted se las va a encontrar así, campeones de ayuno. Y quieren ser más buenos que otros. Y eso es mentira. Aquí, si usted quiere conocer cosas grandes y ocultas de parte de Dios, dice el versículo 3, clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo me responde Dios? ¿Cómo me responde? Pagando un precio en la carne. Pagando un precio en la carne. Pero hay personas que no quieren pagar el precio en la carne. No. Dice, no, Dios me usa, yo para qué oro, yo conozco la palabra, yo tengo el don, yo hago esto, y no oran. Y quieren conocer cosas. Mira lo que dice el versículo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré que grandes y ocultas que tú no conoces. Hay gente que quiere conocer las cosas grandes y ocultas. Pastor, ¿y qué habla para mí? No sé. Porque a veces esperan que le adivine uno y dice, yo veo en usted según tu estatura, ¿no? ¿Usted quiere saber qué hay para usted? Ore. ¿Usted quiere saber por qué Dios lo sacó del hueco de donde andaba? Ore. Y pregúntele a él. Y seguramente que él le va a responder. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Clamar no es una oración entre las muelas, entre los dientes, por allá. Ay, qué pereza. No, clamar es algo que sale del corazón. Y para acompañar esa oración, uno a veces se mete en ayuno. Dice, no voy a desayunar esta mañana. Y me voy a meter a orar. Aquí en la iglesia hay ayuno todos los viernes, de 9 a 12. Un domingo usted dice, me voy a ir en ayuno, no voy a desayunar y me voy a escuchar la palabra de Dios y me voy a ir a orar. Y ya le voy a decir qué puede pasar. Entonces, ¿el problema cuál es? La carne, sus deseos pasionales. ¿Usted quiere que Dios le revele cosas? Doblegue la carne. Pero dígame, si no, usted no ora por pereza. ¿Eso es pura pereza? Usted no ora porque no tiene tiempo. Usted no ora porque a veces no encuentra, dice, no, pero ¿a qué hora yo no encuentro sentido? Yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo no robo, yo no mato. Y piensa que eso es suficiente. Cuando un día me dijo, esta semana pasada me dijo alguien, o la semana antepasada, me dijo, pastor, cuando usted dijo que con la lengua se mataba, uy, claro, cuando usted habla de alguien está matando a una persona. Entonces, ahí, y la persona no sabía eso. Entonces, clame a Dios para que Dios le responda, Dios le revele cosas. Ese es el clamor que hay respuesta de Dios. Es ahí donde usted va a crecer espiritualmente. Usted no va a crecer por saber Biblia, sino va a crecer en conocimiento, pero en vida espiritual no. Usted no va a crecer por ser buena gente. Usted necesita crecer espiritualmente para ver respuestas de Dios. Dice por allá en Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué usted ahí está sentado y usted todavía sigue en su pecado y le gustan sus mentiras, le gustan sus vicios y le gustan sus cosas? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Por el diablo? No, el diablo está vencido. Lo que pasa es que hay cosas de su carne que tiene que doblegar y para eso hay que pagar un precio y hay que sacar un tiempo para orar todos los días y doblar la rodilla delante de Dios. Esa es la vida cristiana. Pero entonces alguien dirá, no, yo voy a
¿Usted no cree que una palabra de exhortación no es donde a usted se le ama más? Cuando usted le corrige, ¿no cree que lo están amando? Dice Hebreos, no menosprecie la corrección de Dios, porque Dios al hijo que ama corrige. O dígame si usted no corrige a sus hijos cuando está haciendo algo, porque los ama y no porque los odia. Entonces necesitamos una palabra de estas, porque hay personas aquí que llevan años y no han crecido. Y yo les digo en el nombre de Jesús, usted necesita crecer. Y usted no va a crecer por palancas, ni por hacer caras bonitas. A usted lo hace crecer es Dios. Y si usted quiere que crezca, usted quiere crecer, Dios pasa por encima de autoridades, llámense las que se llamen. Llámense pastores, ministros, presidentes. Dios pasa autoridades, porque palabra de Dios vence palabra de hombre. Amén. Usted quiere crecer, entonces es su oración. Pues las obras de la carne están en el libro de Gálatas 5:16. Mire lo que dice Gálatas 5:16. ¿Qué es lo que usted tiene que vencer? ¿Y qué es lo que usted le coge ventaja? Ahora, si usted le coge ventaja a la carne, usted pierde. Pierde todo el tiempo. Pierde. Porque la carne, mire lo que quiere la carne. Versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Digo pues, dice el apóstol Pablo, caminen en el espíritu y no le den gusto a los deseos de su carne. Porque el deseo de la carne es que, si ven que su carne no quiere nada de Dios, su carne no quiere que usted ore, no es el diablo. Ay, es que ese diablo no me despertó. Es que el diablo tiene que despertar a orar. Es que ese diablo hizo que yo me durmiera. ¿Es que acaso el diablo da sueño? Y excusas y excusas y excusas, cuando en realidad son obras de la carne. Es obra de la carne, no hay más que hacerle. Y dice, y el del espíritu contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí. ¿Para que qué? Mire cómo me gustó eso. ¿Para que qué? La carne, esta pasión, este deseo de la carne, no quiere que usted salga adelante. No es el diablo, porque el diablo está vencido. Si usted es cristiano, el diablo está vencido. Amén. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si no lo tiene, invítelo ahora a su corazón, para que Él gobierne su vida. Para que Él gobierne. Dígale, Señor Jesús, entra, formatéame, por favor. Hay que resetearme, quíteme el virus. Y el Señor lo resetea uno, y uno empieza a levantarse lentamente. Pero entonces dice aquí que la carne no quiere que usted sea un hombre espiritual, no quiere. Entonces su carne es así. ¿Y qué le presenta la carne? Entonces ahí es cuando el diablo trabaja, y el diablo le manda todos los deleites, y usted se va por allá. Y después dice, pastor, caí otra vez. ¿Cayó otra vez? Sí, pero usted está orando. Claro, pastor, yo oro mientras me cepillo los dientes. Claro, pastor, yo oro mientras bajo la escalera. Mientras caliento el carro, pastor, yo oro. ¿Usted cree que una oración de esas le va a dar la fuerza espiritual para vencer al diablo? ¿O para vencer su carne? No. Uno como pastor, por ejemplo, yo necesito orar buen tiempo para poder venir acá, porque yo soy el blanco más blanco. Y entonces estamos rodeados de lo que estemos y digo, ay, es que caímos. ¿Por qué? Pues no, la excusa, no, es que como eso está lleno de moteles. La excusa, no es que caímos porque, ¿cuál? Si usted sabe que esto es un mundo espiritual y que usted tiene problemas de su carne y que usted ama a Jesús, y si usted se acuerda de dónde lo sacó, usted se va a poner a orar y usted va a sacar un tiempo todos los días para orar, porque usted entiende que su carne no quiere que usted salga adelante. Su propio yo, su segundo yo allá escondido, no quiere. Entonces, oren por mí, yo oro por usted, pero si usted no ora por usted, lo siento. Entonces eso es lo que pasa en la iglesia. Es el problema de la carne, no es el diablo. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no serán condenados, no están bajo la ley. Y estas son las obras de la carne, que son el adulterio. Ay, pastor, el diablo se me metió otra vez y le fallé a mi esposa o a mi esposo. No fue el diablo, es su deseo pasional, ese es su pensamiento, por pasársela viendo lo que no es, las mujeres que no son, los hombres que no son, por seguir deseando lo que no es. Ahí el diablo lo engañó. Entonces no me diga que fue el diablo, es su carne que le gusta ver. Y allá dice la fornicación es una obra de la carne. ¿Cómo se doblega? En oración. Pastor, es que no puedo dejar de fornicar. ¿Y por qué? Es que ese diablo, ¿cuál diablo? Usted que no le echa la culpa al diablo. Ahora sabe que es su carne y que usted tiene una guerra más grande todavía, y es doblegar su propio yo, su propia carne delante de Dios. El diablo está vencido. Si el diablo no viene a atacar, le dice, peque, y usted está bien parado, dice, ¿peque de qué? Ahí estoy en mi casa en el nombre de Jesús. Pero si lo coge sin orar, vulnerable,
y le presenta las ofertas, usted se va así como un niño detrás de una colombina y dice, ese diablo me engañó. Y yo le pregunto, ¿y es que usted no está orando? ¿Y es que usted no ha sacado tiempo para ayunar? Entonces no le eche la culpa al diablo. Ay, es que las finanzas, pastor, es que el trabajo, pastor, es que aquí saca tiempo para orar. Entonces yo quiero decirle esta mañana en el nombre de Jesús, hay un instrumento valioso que se llama el ayuno. Y el ayuno es abstinencia del alimento, ya le digo cómo se hace, y poder orar. Porque como le dije al comienzo, Juan 3:3, es necesario que esta carne se doblegue. Que si esa carne va a comer de uno, dice, no va a comer más. Pero si sigue comiendo, lo está doblegando su carne. Y esa carne que lo está llevando a la gula, mañana lo va a llevar al pecado sexual. ¿Por qué? Porque no la gobierna. Porque no puede decirle, no va a comer más y a dormir, punto. Un día lo va a vender. Lo va a vender y lo va a engañar. ¿Por qué? Porque es el problema de la carne. Entonces dice, ¿qué son obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, sexo desordenado, que es lascivia, idolatría. Idolatría, que es amar a otras cosas o sus hijos es más que a Dios, o la plata, hechicerías, enemistades, pleitos. Miren los celos. Ay, ese diablo de celos se me metió, me dijo un día alguien, un demonio de celos se me metió. Le dije, a usted lo que le falta es parar su autoestima y darse cuenta quién es. Usted tiene que saber quién es su nombre, Dios lo hizo así, y si esa mujer es su novia, no es para usted, déjela, pero no se ponga en ese plan, porque los celos no es el diablo, es obra de su carne. No venga a celar. ¿Por qué? Porque entonces las personas no han entendido. ¿Usted es celoso? Ore. Ore. Yo era muy celoso. Yo celaba a mi esposa con la sombra. Y yo era demasiado celoso. Yo entiendo lo celoso porque yo sufría. ¿Quién lo miró? ¿Quién me va? Bájese, no se ponga aquí, que se ponga. ¿Y qué estrés para salir a algún lugar? Por los celos. Hasta que tuve que entender, en oración el Señor me hizo entender que confiara en Él. Y fui libre de eso. Y no era ningún demonio, era carne. ¿Cómo se doblegó? En oración, en oración. Dice, celos, iras. Pastores, que ese geniecito mío se iba a tocar, que me eche el diablo fuera, me dijo un día. Le dije, no, eso no es que le eche el diablo fuera un día. Esa ira, ese mal genio suyo es por obra de la carne. ¿Qué? Es un inconformismo con la vida, con lo que está viviendo y con lo que está teniendo. No sea inconforme, dele gracias a Dios por lo que le ha dado. Y verá, usted doblega esa ira, pero no es ningún diablo. Es entender cosas, contiendas, disensiones. Los herejes son aquellos que van en contra de la fe en Jesucristo, son aquellos que van en contra, que sacan una cantidad de doctrinas que no digo nada porque de pronto alguien lo ha dicho. Envidias, los envidiosos no son espíritu de envidia fuera, no. Dios le dio a alguien más que a usted, porque el otro es más ahorrativo, porque el otro es mejor administrador, porque el otro es más juicioso, porque el otro sabe invertir y usted no. Entonces no es envidioso porque el otro tiene más, porque el otro se guarda, porque el otro sabe meterse con las cosas de Dios. Es por eso, entonces no le den envidia a los demás. Uy, ese se levantó más que yo, porque seguramente ese hombre es disciplinado, o esa mujer es disciplinada. Esa mujer se conoce de Dios, estoy hablando de Dios. Esa persona le dedica más tiempo a las cosas de Dios. Es por eso. Entonces no es el diablo. Dice homicidios y borracheras. Y lo típico, ¿no? Uno hace como unos 2 o 3 meses me dijo alguien, pastor, el espíritu de borrachera se me volvió a meter. Y me pegué una borrachera de 3 días. Dije, sí. Y le leí eso, dije, no es ningún espíritu de borrachera. Es su deleite de su carne. ¿A usted le gusta eso? Ore. Dígale al Señor que le quite ese deseo de eso. ¿Quiere crecer espiritualmente? Deje echar la culpa al diablo y asuma tiempo de ayuno para ver la gloria de Dios. Un aplauso al Señor esta mañana. El ayuno es una disciplina, una educación, no es una cultura. Ay, no, yo no ayuno porque eso, qué pereza. Yo entiendo. ¿Quién quiere que no ayune? Mi primer ayuno fue hasta las 12 del día. Nada. Y a las 11 me dio la pálida. Por eso es que yo lo cuento, porque es que de verdad. Y entonces algo me decía, no, usted no puede ayunar, eso da úlcera. Y cantidades de cosas. Y así fue el primer ayuno. Pero después que el Señor me enseñó esta palabra, nos metíamos con Gustavo, el que me predicó, otra persona, nos encerrábamos 3 días. Claro, eso eran ustedes, pero usted lo puede hacer. Yo trabajaba, yo era independiente, dejé todo listo. En mi casa, todo listo. Aparte, le dije lo del diario y todo. Llamaba, porque no había celular en esa época, por el fijo. Llamaba, ¿cómo está? Todo bien. Y nos metíamos a orar. ¿Y pasó el que hacen encerrado ya como un bobo allá? No. Leyendo, con alabanza, compartiendo. Y de allá me sacó el Señor del rechazo, del pecado sexual, de la mentira, de la ruina, de los celos, de la miseria que había en mí. En ayuno y oración me sacó. Tuve que pagar el precio.
La carne tuvo que pagar el precio. La salvación es por gracia. Pero hay cosas que usted tiene que pagar su precio. Y es doblegar a su carne. Ah, todo es por gracia. Entonces deleitemos en el pecado. Entonces, ¿por qué las personas no han entendido la oración? ¿Por qué no crecen espiritualmente? No es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia, no es culpa de las personas, de los hermanos, es culpa suya misma. ¿Por qué? Porque usted debe tomar una decisión y decir: Señor, ya entendí que el problema lo tengo yo, ya soy libre. Eso es como cuando usted lo suelta en las cadenas y le dicen: coja camino cuando quiera, pero usted ya es libre. El Señor le rompió las cadenas a usted y a mí, de ir al infierno, de ir a todo. Ahora usted decide para dónde coger. ¿Sabe? Dios tiene un plan para usted y Dios le va a guiar por dónde va a coger. Dios le va a guiar por donde va a coger, porque hay un camino para usted y para mí. No es que yo coja para donde yo quiera, hay un camino. Ya usted tiene que caminar en ese camino de Dios. Pero si usted quiere crecer espiritualmente, usted necesita doblegar su carne. Porque según este versículo, el problema es la carne. El ayuno entonces es una disciplina. En el Antiguo Testamento lo usaban como religiosidad, como muchos cristianos lo usan. Te voy a ofrecer un ayunito. Al Señor no le ofrezca ayunitos, porque el Señor no necesita sus ayunitos. Eso es igual, Señor, te va a ofrecer una misa. Entonces dígale igual: te voy a ofrecer una misa, Señor. Eso es igual que ofrecer un ayunito. ¿Por qué? Porque ni las misas, ni los ayunitos, ni la plática le va a torcer el corazón a Dios. Usted necesita ser sincero delante de Dios y decirle: Señor, entra, cambia mi corazón y ayúdame a caminar. Necesito entender que hay en mí cosas que no he doblegado todavía. Y cuando usted entiende eso, el Señor mete su mano. En el libro de Daniel, por allá capítulo 1, no se lo voy a enseñar nomás. Daniel está el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Resulta que Nabucodonosor cogió el pueblo hebreo y lo llevó cautivo 70 años por desobediencia. Y en un tiro de esos cogió a Daniel y el rey Nabucodonosor cogía a las personas más inteligentes. Y cogió 3 jóvenes y los cogió y dijo: tráigame esos 3. Y los llevó para el palacio. Y entonces él empezaba a darles de comer. Pero Daniel dijo al maestresala, le dijo: a mí no me debe comer durante 10 días, por favor. Dijo: ¿por qué? Dijo: no, a mí deme agua y legumbres. Yo quiero, no le dijo eso, deme agua y legumbres. Y el maestresala le dijo: no me puedo hacer eso, porque usted está despreciando la comida del rey, está despreciando los manjares, y el rey se va a enojar. Y además, que está usted en 10 días todo pálido y chupado allá, el rey lo llega a ver así, y me mata a mí. Y dijo: no, le dijo Daniel al maestresala, le dijo: no se preocupe, en 10 días, cuando me deje de paz este ayuno, usted se va a dar cuenta quién soy. Y llegó Daniel donde el rey. Llegó Daniel al maestresala y le dijo: miren. Y Daniel estaba más resplendoroso que los que comieron bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se mete en ayuno, su espíritu se fortalece. Su espíritu cobra vida. Sus ojos le brillan. El diablo no puede acercarse a usted. Todo lo que usted declare después de que usted esté en ayuno, usted se mete con fuerzas. Eso es como una camisa de fuerza, ¿no? Le dije esta mañana: usted está amarrado así y dice: no despego, pastor. Y viene a la iglesia y se sienta y ni siquiera trae la Biblia, porque ¿cómo? Se está amarrado. Entonces, de nada, ¿entiendes? De nada, ahí sentado, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces usted empieza a orar y a ayunar y empieza a orar, como dice Jeremías 33:3, a clamar, y lentamente, ¡pum!, se van rompiendo esas cadenas que están ahí. O si no, ¿cómo cree que sale uno de ese mundo? ¿Cómo cree que sale uno de ese mundo de discordia, de pecado, de ese mundo donde la pornografía está ahí pendiente en la misma televisión? ¿Cómo controla uno eso? ¿Cómo hace uno para controlar eso? ¿Cómo hace uno? Oración. ¿Usted quiere ser más espiritual? Ore. ¿Quiere aumentar su nivel espiritual? Ayune. Y ya le voy a decir más. Capítulo 5 de Lucas. Por eso hay personas que se quedan y no ven respuesta. Hay un hombre aquí, que lo digo con respeto, un hombre muy inteligente. Esta semana hablaba con él. Un hombre muy inteligente. Tuvo mucho dinero, pero su profesión o sus profesiones no fueron suficientes para salir adelante. Y como muchos de ustedes, ahí sí más de uno se va a identificar, un día llegaron llorando a esa oficina y hoy en día están acá. ¿Pero por qué llegaron llorando? Porque su carne les cogió ventaja, porque su carne los obligó, sus deseos pasionales, su ira, su celo, su contienda, su amor a la borrachera, al vicio, a la perdición les ganó. Y por eso es que terminaron llorando, porque la carne no quiere que yo crezca. Si yo como pastor le doy más gusto a la carne, yo he visto pastores enrumbados y de iglesias de nombre. Tengo que hacer lo mismo que ellos, lo siento, yo no lo voy a hacer. Yo necesito tener el poder de Dios
ahí guardar el poder de Dios para orar por mis hijos, por mi esposa, por ustedes. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que ser responsable con lo que Dios me dio. Usted debe ser responsable con lo que Dios le dio. Su esposa, sus hijos, su trabajo, su empresa. ¿Y cómo va a responderle a Dios? Si su carne lo quiere vender todo el tiempo, si su carne lo quiere engañar, dedique un tiempo a orar todos los días para doblegar su carne. Entonces el ayuno no es para torcer el brazo a Dios. El ayuno es para doblegar su carne, para quitar los celos, las iras, las contiendas, la pereza, el juicio, el orgullo, todo eso. Eso lo hace el ayuno y la oración. Pastor, no tengo tiempo entre semana. Pues entonces vengas el domingo en ayuno. Vengas el domingo en ayuno. Viene, ora y al mediodía está. O venga si quiere el viernes hasta el mediodía. Y está en ayuno, trae la palabra y ve cómo Dios lo va a levantar. Lucas 5:33 dice: entonces ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Dice, y asimismo los de los fariseos. Pero le dijeron a Jesús, pero sus discípulos no comen, comen y beben. Versículo 34, él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos. Sí, me voy de luna de miel y no voy a estar con mi esposa, está diciendo. ¿Cómo así? Dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días, ¿qué? ¿Sabe qué dijo Jesús? Mis discípulos no ayunan porque están conmigo. El ayuno es estar más en mi presencia, eso es lo que está diciendo. El ayuno hace que yo tenga más de Dios. ¿Se acuerda cómo empecé? Juan 3:30. Es necesario que mi carne se doblegue. Es necesario que el Espíritu crezca en mí. Cuando yo crezco más de manera espiritual, soy más aceptado. El diablo tiene que irse, se me abren las puertas, veo más bendición, la gente me escucha, la gente se convierte, porque hay un testimonio. Pero ¿de qué sacamos si no hay vida espiritual y hay un poco de conocimiento? ¿De qué sacamos si es cristiano y se sienta ahí si no hay el poder? El poder espiritual es el que vence las tinieblas. ¿Cómo callarme cuando mi esposa de pronto quiero pelear con ella? ¿Cómo callarme cuando alguien me pone de mal genio? ¿Cómo callarme cuando alguien me cerró? Cuando alguien me estrelló. ¿Cómo callarme? ¿Cómo controlarme? De sacarme. ¿Cómo? La oración. La oración me controla más. Yo le pregunto, ¿la oración tiene algún tipo de religión? Ninguna. Sencillamente, cuando usted sabe que Jesús está vivo, usted saca un tiempo de oración. Porque usted sabe que Dios tiene el poder para hacerlo. El poder de Dios requiere una mente nueva, libre de harapos del pasado. ¿Se acuerda que leí en Efesios ahora? Despójese de ese hombre viciado, corrompido. Eso dicen los sinónimos: viciado, corrompido, añejo y dañado. No puede usted pretender que Dios le va a dar poder con los mismos vicios, por favor. No, es así. Dios le va a dar poder para que usted deje esos vicios. Pero no puede pretender tener los vicios y el poder. No. O frío o caliente, dice Apocalipsis. Lo tibio lo vomitaré de mi boca. Usted debe tomar decisiones claras. ¿Quiere crecer? ¿Quiere ser espiritualmente lo que Dios dijo que usted era? ¿Quiere usted que la gente lo escuche? ¿Quiere usted que la gente se convierta? ¿Quiere ver milagros? Entonces usted necesita sacar un tiempo de oración. Aquí no puede ser porque usted dice que es cristiano. No funciona. Eso sería ser un religioso más. Pero, ¿sabe? Dice otro versículo 33, y les digo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en vestido viejo, pues si lo hace solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado, ¿qué? De él no armoniza con lo viejo. Aquí hay un vestido viejo, digamos, y aquí pone un paño nuevo. Va a chillar. Y después dice lo de los odres. Mira lo que dice los odres. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Usted tiene una bota en su casa, les ha de echar el vino para en la época de ir disque a las corridas de toros. Esas botas con el tiempo se secan, y cuando se le echa un licor a una bota de esas, el gas va inflando el cuero. Entonces llega el momento en que la bota está muy cedida y no se le puede echar más vino, ni más champaña, ni más vino de ninguna clase, porque el gas del vino la estalla. Entonces dice el Señor: yo les puedo dar cosas nuevas a ustedes que están añejos. No les puedo dar más de mi espíritu porque están añejos. Porque usted tiene un vestido viejo todavía. No pretenda que yo le dé de lo nuevo mío. No puede. Usted tiene que renunciar en el nombre de Jesús a lo viejo. Usted debe entender que su carne no da. Ahora, se lo pongo en estas palabras. Si yo quiero que Dios me dé más, y yo sé mi pecado, yo sé mis vicios, yo sé mis malos hábitos, yo sé mis mañas, yo las conozco, voy de arrodillo, le digo: Señor, ayúdame,
esto, quítame esto, quítame esto. Porque es que esto es lo que no deja que tú me des las cosas buenas. Ahora sí me entiende por qué no peleo en la casa con mi esposa, por qué no critico a nadie, por qué no hablo de nadie, por qué no juzgo a nadie, por qué perdono. Porque yo quiero que Él me dé más. Porque si Él me da más, mi vida espiritual va a tener más paz. Dios me va a usar más. Estoy asegurando mi futuro. O sea, que si usted quiere crecer más, no es saber más, es doblegar su carne más todos los días delante de Dios. ¿Sabe esta palabra para quién habla? A los que les gusta la palabra. ¿Sabe de qué habla los odres y el paño viejo? Habla de la iglesia. Dijo, le voy a dar cosas nuevas, pero a la iglesia. A ustedes no les voy a dar nada nuevo. ¿Cómo quiere que les dé algo nuevo si ustedes están bajo la ley? No les puedo dar de mi espíritu. ¿Sabe a quién le da el Señor más? A su iglesia. Y usted y yo somos iglesia. Por la gracia de Dios. ¿Usted quiere más de Dios? Necesita humillarse todos los días y decirle al Señor que le ayude a entender. No puede pretender crecer espiritualmente sin oración y sin ayuno. No puede. El apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó, se metió 3 días en ayuno. Lo metió el Señor 3 días con agua allá, y después Pablo fue guiado. Moisés ayunó 40 días con agua. Hay ayunos parciales y totales. Ayunos solamente con agua. O hay ayunos parciales como Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 1, que se lo enseñé ahora, que es con legumbres. Nos metíamos con mi esposa 3 días de ayuno comiendo legumbres y orábamos. Entonces cogíamos, yo me acuerdo que me gusta mucho la habichuela guisada con agua. Habichuela guisada, y no la comíamos. Ese era el almuerzo. Y por la noche una aromática sin azúcar. Y nos metíamos a orar, porque entendimos que si no hubiéramos hecho eso, nos habíamos separado. Porque todo el tiempo era tirante, la situación económica tirante, pero nos pusimos de acuerdo. Alguna vez estuve muchas veces en el desierto, en situaciones difíciles, y me metía en ayuno, pero yo no ayunaba para que me llegara plata, yo ayunaba para que el Señor reprendiera a la ruina de la escasez, porque no me llegaba trabajo, no me llegaba, y hacía las cosas bien, y me metía en ayuno. Y no se me olvida uno en especial, que hizo no sé cuántos, 2 o 3 días, almorzando cada 24 horas, parcial. Almorzaba a la 1 y al otro día a la 1 volvía a almorzar. Pero oraba por la noche, oraba por la mañana, leía la palabra y estaba pendiente, nada de televisión, nada ahí, sensible a la voz del Espíritu. Y me acuerdo que terminé el ayuno a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, almorcé y salí a empeñar las joyas. Yo conté eso, las joyas de mi esposa, salí a empeñarlas. Eso no se hace. Entonces, mejor dije, las vendo, y las vendí. Me dieron, me engañaron. Me vine con esa plata y con lágrimas en los ojos diciendo, Señor, esto es lo que tú quieres para mí. Y en esa época yo trabajaba todavía en mi profesión. Y se apareció alguien y me dijo que le hicieron un trabajo de no sé cuánta plata. Y ese mismo día me abonó 180,000 pesos. Hace 13 años, 14 años. Eso era un dineral. Y una voz me dijo, yo siempre me contesto. Y desde ese día para acá, yo tengo claro que cuando yo muero mi carne, Dios se encarga de mis cosas. Eso es el ayuno, no de la carne. Entonces, ¿qué ve Dios? ¿Qué ve Dios del ayuno? Que usted quiere doblegar su carne, que usted le quiere agradar a Él, y Dios se encarga. Por allá en Daniel capítulo 10, Daniel se metió en ayuno y el ángel se le apareció y dijo, Daniel, cuando estabas en ayuno, el diablo quería meterse a dañar la bendición. Pero sabe, Daniel, yo te defendí, Daniel, le dijo el ángel. Cuando usted se mete en ayuno, porque usted quiere agradarle a Dios, porque usted quiere doblegar su carne, ese ayuno no es para pagarle a Diosito ni un sacrificio a Diosito. Ese ayuno es para doblegar su carne y agradarle más. ¿Y sabe qué hace el Señor en recompensa? Mete su mano, le suple para que pague deudas, restaura corazones, sana, libera y lo saca de esa camisa de fuerza que está. Señor, pero ayuné, ¿y qué? Así le decían los fariseos, le decían, Señor, ayunamos, como que dice, te hice el sacrificio, Señor. No haga ayunos por sacrificio. No haga eso porque usted no tiene nada bueno ni yo para ofrendarle a Dios. Lo bueno que tenemos es porque el Espíritu nos lo ha dado. El que ayuna recibe la mejor parte, no es Dios el que la recibe. Cuando ayune, dice Mateo 6:16, perfúmese, báñese bien. No le diga a todo el mundo, estoy de ayuno, si no ve que estoy pálido, estoy ayunando. Ay, es que estoy de ayuno, para mostrarse más espiritual. Cuando ayune, cállese, no le diga a nadie nada, eso dice la Biblia.
báñese, perfúmese, que no se le note que está en ayuno, pero no muestre las obras que otros lo aplaudan. Dice Romanos capítulo 7, versículo 18. Es la mejor manera de levantar su vida espiritual. A usted no se levanta de otra manera si no hay oración, si no hay entrega, no hay otra, no existe otra, no hay otra. Por eso personas se quedarán en el camino, y como decía este pastor, muchos falsos apóstatas, ministros que no son de Dios, caerán en su momento y volverán y se devolverán de la fe y dirán: Dios no me escuchó, pero eso es mentira, porque Dios sí escucha nuestras oraciones. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué? ¿Qué? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, ¿pero qué? Usted quiere, hay algo en mí, el Señor me dice: William, deja esto, William, deja lo otro, y la carne no. Entonces yo, ¿cómo gano esa lucha? William, el fulanito, deje esto, vaya, no sea mentiroso, no sea estafador, no engañe, no siga mintiendo, no siga siendo vulgar, grosero, no. Entonces, si yo, ¿qué hago? Oye, se hace cerca de Dios. Señor, quítame esto. Y si es muy fuerte, diga: pues voy a ayunar y a doblegar esta carne. No voy a hacer lo que la carne me diga. ¿Se acuerda que yo le dije que cuando pasaba por una taberna las piernas me movían? Me tocó meterme en ayuno, porque fue mucho tiempo eso. Dije: no, usted no va a hacer lo que quiera, yo voy a hacer lo que manda el Espíritu. Y ahora no me gusta. El licor no me gusta, no porque sea pecado o no pecado, sencillamente el Señor me hizo libre, porque si Él está en mí, ¿qué le voy a andar emborrachando? Piense la palabra esta mañana en el mismo Romanos 8:6. Gracias, Señor. ¿Usted no cree que Dios le está mostrando su amor esta mañana? Mire lo que dice, y si quiere ráyelo ahí con un esfero, con lo que tenga, ráyelo. Dice: porque el ocuparse de la carne es, ¿qué significa la palabra muerte en griego? Separación. El ocuparse de la carne me separa de Dios. El deleitarse en las cosas del mundo me separa de Dios. Entonces dice: Diosito, tú no me escuchas, entonces ¿para qué vine a este mundo? Mejor me mato. ¿Sí? ¿Diosito no lo escucha? ¿Quién dijo que no lo escucha? Si Diosito sí lo escucha. Lo que pasa es que Diosito quiere que usted le entregue su corazón y sea sincero y reconozca que allá en el mundo le verá bien. Ningún hombre le hará feliz, ninguna mujer lo hará feliz, ni a usted ni a mí, tanto como el Señor. Y dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. El que se ocupa más de los deleites del mundo que de las cosas de Dios muere, se aparta de Dios, y ¿cómo termina? Fracasado. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. ¿Usted de qué quiere ocuparse? Dice en el 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué pasa? Me muero, me aparto de Dios. Mas si por el poder del Espíritu hacéis morir, ¿qué? ¿Se acuerda cuáles son las obras de la carne? Todas las que le dije: ¿quiere que muera? O estoy diciendo que esto, le estoy diciendo: su carne tiene vicios como el mío. Todos los seres humanos venimos con vicios, con mentiras, con excusas, con justificaciones. Pero es que todo el mundo lo manejamos tranquilo. ¿Pero cómo doblegamos eso? Dándole gusto a Dios. No, es que yo le contesté a mi esposa porque es que, pastor, imagínese que me da con el morenillo. ¿Y eso qué significa? No, yo mejor me retiro, yo no me voy a poder pelear. Sencillo, porque no tengo, ya la carne se está doblegando en oración. Entonces, este diablo se me metió, pastor, y le puse su bailado. Y ahora, pastor, mire, mentiras de la carne. ¿Quiere doblegar su carne? Ore, saca un tiempo de oración. Saca un tiempo de oración. Saca un tiempo de ayuno. Y usted va a doblegar el orgullo. Y se va a dar cuenta qué bonito es vivir en la presencia de Dios. Se va a dar cuenta que en realidad la vida cristiana vale la pena, pero bien vivida, como dice la palabra. ¿Caerá? Sí, caerá. ¿La embarraremos? Sí, la embarraremos. Pero el Señor nos perdona, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, porque Él conoce nuestro corazón. Entonces, por favor, quiero decirles esta mañana, en el nombre de Jesús, doblegue su carne todos los días en oración. El ayuno es para buscar más de la presencia de Dios. El ayuno es para santificarme. La palabra santificar es apartarme. O sea que si usted se mete en oración y saca un tiempo de ayuno con su familia, usted doblega su carne. Todo
Lo que evite contaminar su cuerpo le funciona. Si usted no quiere ver televisión, no lo vea. Está guardando sus ojos y ya. Pero el ayuno que manda la palabra es diferente. Pero si usted no quiere eso, pues no lo haga. Si va a dejar de tomar tinto, deje de tomar tinto. Porque es una adicción. Pero el cigarrillo es otro cuento. Los vicios, el alcohol, el juego, el azar, el pecado sexual, eso es diferente. Nada de eso. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno no me deja. Esto me gustó. El ayunar y orar no deja que el pecado me coja ventaja. Porque si me lleno del Espíritu, soy menos vulnerable a caer. Usted está bien aquí hoy, levantó las manos y a los 3 días, pastor, imagínese que se acabó todo y ¿qué pasó? No, eso nos agarró, si usted supiera. ¿Pero por qué? Si yo lo vi bien el domingo. Se quedó con la comida del domingo. Se le olvidó que sigue siendo carne. Se le olvidó que el pecado lo sigue jalando. Se le olvidó que el diablo le sigue ofertando todo el tiempo. Venga, venga. Se le olvidó eso. Pero no quiero que se le olvide eso. Métase hoy en la presencia. Saque su tiempo con Dios. Y le aseguro que mientras usted se mete con Dios de corazón, Dios va a mover las fichas que tenga que mover para bendecir a usted, a su familia, a su empresa, a sus finanzas, a sus hijos y todo lo que haga. Termino con, hay ayunos totales y hay ayunos parciales. Como le digo, si se pasó como ayuno, si después no desayuna y entonces usted dice es mediodía, pero póngase a orar, saque un tiempo más temprano, ore y estudie la palabra. Y guárdese ese día de eso. Ese día le van a ofrecer buñuelos, perica, el que nunca le invitó le invita, ¿seguro? El que nunca le invitó, el tacaño, y decir, oiga, hoy está de buena, lo invito a almorzar. Pero no creen que es el enemigo que lo usó para que usted caiga, porque el enemigo no quiere que usted le dé gusto al Espíritu. Él quiere tener cristianos carnales, que levanten las manos, que hablen bonito, que cojan la Biblia, pero que adentro sean como sepulcros blanqueados. Eso es lo que el diablo quiere. Y de eso es lo que en este lugar amar va a ver el nombre de Jesús. Porque usted es una bendición, porque usted es un hijo de Dios y porque la palabra hoy entró en su corazón y jamás volverá vacía. Porque cuando Dios habla, las personas se les ve el fruto. Los vientres, los cuerpos, la carne no entra al cielo. Adentro al cielo entran personas transformadas. No se preocupe que le va a dar úlcera. A mí nunca le dio úlcera. Ni me ha dado úlcera por eso. Y trabajaba. Y sacaba mi tiempo, llegaba temprano a orar con mi esposa. Y nunca le dio úlcera. Pero ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios a la persona que me discipuló. Y me dijo, si un día quiere llegar lejos, doblegue su carne. Y la mejor manera es oración y ayuno. No lo haga por ley ni por imposición. Hágalo como disciplina. Usted necesita eso. O si no, se va a quedar en la banca un poco de tiempo. Y yo no quiero que se queden. Aquí hay hombres que yo conozco que Dios lo va a usar. Porque vienen del mundo como yo. Matrimonios que Dios va a usar. Pero ese consejo quiero que lo reciban de parte de Dios. El ayuno doblega la carne. Cuando usted es sincero con Dios, los cielos se abren a su favor. Y termino con el de Juan 3:30. Es necesario que Él crezca en mí y que mi carne mengue. Usted necesita eso. Saque un tiempo de oración y quiere ayunar, ya sabe, no desayune, pero ore más ese día. Y cuando vaya a almorzar, saque un tiempito para orar. Pero ore en la mañana, ore ese tiempo y verá cómo Dios lo respalda. Pastor, ¿me va a ayunar 2 o 3 días? Ore, métase, póngase de acuerdo con su esposa, que se ponga la pijama de cremalleras. Que usted duerma aparte, póngase de acuerdo con ella. Póngase de acuerdo, ya no cuentes su celular, no citas, nada de esto. No va a meter un tiempo de ayuno con Dios. Necesito doblegar mi carne. ¿Por qué? Porque esta carne está cogiendo ventaja. Y yo no quiero perder lo que Dios me ha dado. Denle un aplauso, señores, esta mañana. Póngase de pie. Quiero llenar tu trono esta mañana, Señor. Póngase de pie y hable con Él. Hable con Él. Dígale que lo ayude, que lo guíe.
presencia y proclamar. Si usted vino con su familia, hágase ahí con su familia. Cójase de la mano de su cónyuge. Si usted vino con un familiar, cójase de la mano de su familiar. Si usted vino solo, cójase de alguien que esté a su lado. Quiero orar por ustedes como iglesia esta mañana. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Quiero declarar palabra de bendición sobre esos matrimonios que se están levantando y restaurando. Cójase la mano de su pareja. Cójase la mano de su pareja. Cójase la mano de su pareja. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Tómese la mano de alguien ahí. Gracias, gracias Señor, gracias. Padre, yo bendigo en esta mañana estas familias. Señor, tú los conoces. Tú sabes el amor que ellos tienen por ti. Tú sabes el deseo de cambiar que hay en ellos. Pero yo te pido que esta mañana, Señor, tomes el control de sus mentes, de sus corazones, de sus cuerpos. Y que ellos puedan entender que solo tú, Jesucristo, tienes el poder para seguir adelante. Que en medio de la oración y el ayuno vamos a encontrar respuestas grandes. Vamos a encontrar liberaciones, sanidades. Gracias por ello, Señor. Bendigo a los jóvenes de esta casa. Bendigo a los hombres, las mujeres. Y yo declaro sobre nuestras vidas y sobre esta casa una unción fresca y nueva cada mañana. Yo quiero llenar tu trono de alabanza cada mañana, Señor. Usted se va a acordar de esta canción todos los días. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte. Usted puede levantar la voz al cielo y decirle al Señor y proclamar. Él es su Señor. Puede decirle, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el que me defiendes. Ven y defiéndeme, Señor. Dame fuerzas para seguir. Gracias, gracias por esta mañana, Señor. Gracias. Gracias. Yo bendigo su vida. Usted que vino por primera vez. Ustedes que vinieron por primera vez. Si quieren hacer esta oración conmigo y díganle, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Te entrego mi alma, Jesús. Te entrego mi familia. Te entrego todo lo que soy. Y a partir de hoy, Señor, te hago Señor de mi vida. Perdona mis pecados y gobiérname, Señor, porque yo te necesito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y gracias, Señor. Y proclamarte, Señor. Gracias por esta mañana, Padre. Bendigo su ofrenda y su diezmo. Bendigo su ofrenda y su diezmo. Cuando usted ama tanto dinero, no puede fructificar. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y hay alimento en tu casa. Honra al Señor con los bienes, como principio y disciplina. Predicamos que es un 10%, pero la Biblia en el Nuevo Testamento no me dice que un 10%. Me dice que hay que dar más de lo que salga del corazón. ¿Sabe? Todo lo que salga de su corazón Dios lo recibe. Por eso bendigo su ofrenda, bendigo su diezmo, bendigo todo lo que usted ha dado para esta casa, porque en poco tiempo tendremos un lugar propio y seremos muchos y llegarán otros, hogares se restaurarán, familias se levantarán, empresarios seguirán siendo levantados, porque la gloria de Dios está sobre nosotros. Los bendigo y que tengan un día lleno de bendición con sus familias. Amén.